Muy buenos días, señores estudiantes. Bien, dándome la oportunidad de establecer el día de hoy el refuerzo pedagógico que tenemos, los acompañamientos, vamos a dar inicio, ¿no? Bien, para los estudiantes de primero de bachillerato, el tema del día de hoy es referente a la periodización. Vamos a conocer, como la semana pasada no les dejé sus trabajos sobre las fuentes de historia, vamos a ver en este momento, voy a compartir con ustedes la temática del día de hoy. Bien, como se puede observar, ingresamos a la parte de su materia de primero. Vamos a dejarle por acá esto. Bien, justamente para ustedes, vamos a ir a la semana 2. Ya la semana 1 la observamos. Igualmente aprovechando a los jóvenes que me han sabido enviar los trabajitos, por favor, los felicitarles, ¿no? Y a los que no, por favor, están a tiempo de enviar. Por favor, enviar con puntualidad. Bien, vamos a conocer la actividad 2. Justamente esa es sobre la parte que va a estar señalado en el trabajo de hoy en la tarde. O bueno, si ya lo están recibiendo, comparto el enlace de este refuerzo. ¿Qué vamos a realizar? La periodización. Analiza el siguiente mapa conceptual y realiza la actividad. Bien, primeramente vamos a enfocar a analizar este pequeño mapa conceptual que se ha elaborado, ¿no? Aquí está obviamente el concepto estudia la medida del tiempo y la sucesión ordenada de los hechos pasados, cronología ordenada mediante sucesos y acontecimientos, para tener una mejor comprensión sobre el desarrollo de la historia. Unidades de tiempo, aquí está desde donde origina lo que es los siglos. Con tiempos también de señales, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo, hasta el día de hoy, con este milenio que estamos en pleno siglo XXI. Entonces vamos a ir enfocando un poco de esto. Aquí también tenemos una breve reseña donde de acuerdo a los tiempos, ¿no? Desde de los años 400.000, ¿no es cierto? Antes de Cristo, descubrimiento de los metales, edades de los metales. Entonces ahí podemos observar en los años 300.000 antes de Cristo, aparición de la escritura antigua, y después de Cristo, que ya viene desde 1453, toma de Constantinopla por los turcos, edad moderna, desde 1789, Revolución Francesa, de la edad contemporánea. Bien, aquí también les he elaborado el proyecto de ustedes del primero de bachillerato. Se lo pueden enfocar, ahí lo tenemos. Perfecto. Muy bien. Esa es la clase del día de hoy. Voy a señalar eso un poco para que ustedes puedan ver cómo va a estar la clase del día de hoy. Bien. Unidad educativa MUISME. Ahí está el tema. El objetivo del aprendizaje. Los estudiantes comprenderán que la convivencia armónica en contextos como el que vivimos construye una cultura de paz a través del desarrollo de habilidades para la vida, comunicándolo de forma asertiva a las personas que los rodean. Muy bien, pasamos a la siguiente. Como les mencionaba, analizamos. Pero antes de analizar este contexto, refuerzo un poco. Aquí observamos tres imágenes y uno de esos es el trabajador del historiador. ¿Cómo se enfoca el historiador? ¿Cómo se enfoca a estos personajes, estas personas científicas que indagan día a día la historia? Uno de los trabajos de los historiadores consiste en ubicar los hechos históricos en el tiempo, el estudio de la medida del tiempo y de la sucesión ordenada de los hechos del pasado es lo que denominamos cronología. ¿Qué quiere decir cronología? Que siempre va a haber un hecho marcado por fechas, por tiempo, por hora, por siglos. Entonces, todo eso va a ir marcando cronológicamente hasta el tiempo. Por eso a veces, no sé si ustedes han podido escuchar a los periodistas, a los televisores, a los periodistas que mencionan esto, ya es historia. Quiere decir que ya dejas un hecho, dejas un tiempo un tiempo que debido a la cronología. Por ejemplo, también nosotros hacemos historia. Cada vez que celebramos un aniversario, un cumpleaños, un matrimonio, ¿sí? Por ejemplo, pasado mañana cumple un ser querido una fecha importante. ¿Qué celebramos? Su fecha de nacimiento, nacido hace unos 20, 30 años atrás o el cumpleaños de nuestros padres. Y es un hecho histórico. ¿Por qué? Porque dejó marcado un suceso, ¿no? Entonces, y así vamos a ir nosotros entendiendo un poco sobre el trabajo de aquellos.
Estas fechas corresponden a acontecimientos que supuestamente llegan a un cambio radical en las características de la sociedad occidental sin tener en cuenta lo que ocurre en otras partes del mundo. Así pues, la división en edades que utilizamos en eurocéntrica. ¿Por qué en parte desde la parte céntrica o eurocéntrica quiere decir en esto? Quiere decir que todo parte desde las primeras civilizaciones. Esas primeras civilizaciones que se dieron en la parte de la historia del comienzo. ¿Por qué? Porque también hay que dar en cuenta, como decía la clase pasada, fuentes históricas, que hubo un antes, de acuerdo a lo científico, a lo parte humanístico, a lo parte integrador de la historia o del área de ciencias sociales. Hubo una prehistoria donde surgió los primeros humanos, donde surgieron las primeras evoluciones. Entonces todo esto comenzó a desarrollarse ahí donde sale la paleolítico, lo neolítico. Paleolítico cuando estos seres eran el primer humano, las primeras personas eran nómadas, ¿no? Andaban de un lugar a otro, se sentaban, pero después del neolítico ellos fueron sedentarios. Ya inventaron la agricultura, la caza, la pesca, entonces quedaron en un solo lugar fijo. Entonces, y así comienza todo este proceso de la civilización. De ahí es donde viene la historia. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Lo que ya son las primeras civilizaciones, Egipto, Roma, Grecia, China, incluyendo también las culturas precolombinas aquí en América, porque antes de estos sucesos América no era descubierto, ¿no? De acuerdo a la historia. También existen distintas formas de computar el tiempo. Por ejemplo, los romanos iniciaban su cuenta el año de fundación de Roma, que nosotros datamos en el año de 753 a.C. Eso ya más adelante les voy a explicar por qué estos tipos de años. ¿Por qué no fue 1500? Bueno, hay un significado. Ya, igualmente, los musulmanes lo empiezan el año de la gira cuando Mahoma huyó de la Meca. Quiere decir, eso ya también, bueno, observamos en las nivelaciones, ¿no? Ahí hablábamos de la cultura islámica, ¿sí? ¿Quién fue su profeta, su fundador? Fue Mahoma. Entonces lo toman desde que huyó a la Meca, ¿no? En 622 después de Cristo. Eso es lo que les mencionaba. Aquí es donde les decía que la cultura occidental, el cómputo de los años inicia en cambio desde el nacimiento de Jesucristo. El año de nacimiento de Jesucristo es en el año 1. Los años anteriores de esta fecha se referían como antes de Cristo, que significan siglas AC, y los años posteriores como después de Cristo, DC. Entonces, eso es algo en particular, jóvenes. Como no existe el año 0, el siglo 1 transcurre entre los años 1 y 100. Quiere decir que entre el siglo 2, quiere decir entre los años 100, 101 y 200, y así sucesivamente, hasta que viene el primer milenio, entonces que transcurre entre los años de 1 y 100, el segundo milenio entre los años de 1100 y así sucesivamente. Como pueden observar, aquí encontramos las fechas antes de nuestra era y después de nuestra era, quiere decir antes de Cristo y después de Cristo. Ese es el año 0 que está en este medio, cuando comenzó la prehistoria y cuando comenzó la historia. Entonces, todos estos detallitos los tenemos, ¿no? Antes de la prehistoria, que obviamente aquí viene un transcurso de tiempo, como lo menciona aquí Alejandro Mano, que fueron las primeras civilizaciones. Eso, chicos, las actividades del día de hoy. Con la ayuda de un familiar vas a redactar 5 eventos importantes. Por ejemplo, como ya les mencionaba, un cumpleaños, un evento importante, o mi fecha de nacimiento, a los 10 años hice esto, a los 5 añitos pasó esto, tuve un accidente, o pasé mal. Entonces, por favor, deben de hacerlo con este ejemplo que está aquí, el eje cronológico de una persona. Consulta sobre el personaje griego que es considerado el primer historiador del mundo. Hay 5 mejores historiadores del mundo, uno de ellos de la primera civilización que fue griego, de la época griega. Por favor, consultan quién fue este personaje, que por ahí si de pronto en la página del libro también lo pueden encontrar. Y aquí está para profundizar el tema, ¿no? Revisen el libro integrado del primer año, Historia, Ciudadanía, Filosofía, en la página 19. O puedes encontrarlo en el siguiente enlace, Recursos de Educación, que es un libro digital. Aquí está la página que les menciono, pues bueno, si ustedes ya pueden darse cuenta, pues por ahí está el personaje, se pueden consultar por favor. Y eso es la clase del día de hoy, jóvenes. De mi parte, les quedo muy agradecidos. Les voy a compartir igualmente el enlace para que ustedes puedan tener. Chao, me despido, Dios les bendiga.